Buenas noches al grupo, espero que todos estén bien. Hoy voy a tocar uno de los temas que es de gran utilidad en las estadísticas, sobre todo si queremos manejar siempre pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas, no paramétricas, la única ventaja que tienen, algunos de los métodos son más rápidos y son más económicos, pero en realidad siempre es más conveniente aplicar las pruebas paramétricas. Bueno, en este caso voy a hablarles de las pruebas chi cuadradas, una de las varias pruebas chi cuadradas. Aquí vamos a enfocar a tipo de prueba de la chi cuadrada. La que tiene que ver con bondad de ajuste, la homogeneidad y la de independencia. Vamos a ver con la prueba de ajuste, de bondad de ajuste. Una prueba de chi cuadrada de bondad de ajuste se realiza a fin de determinar, porque lo importante es cuándo yo realizo este tipo de prueba. Bueno, la idea de esta prueba es determinar si un conjunto de datos observados corresponden a cierta distribución teórica. Supóngase que se considera un experimento simple, sacar naipes de una baraja común. Se barajan bien las cartas y se extrae una. Se hace un registro respecto de si la carta es de palo negro o de palo rojo. Luego se reintegra la carta a la baraja. Se vuelve a barajar en este caso, y se saca otra. Aquí lo importante son las hipótesis nulas y las alternas, porque igual que los métodos paramétricos, los métodos no paramétricos también tienen que, en este caso, contrastar hipótesis nulas y alternas. Fíjense, en lo que se refiere a cualquier prueba estadística se le ve un modelo decisitorio. En este caso, H sub 0 son cartas negras y la roja aparecen con igual frecuencia. Fíjense, con igual frecuencia. Esto es muy importante porque la chi cuadrada le toma muy en cuenta son las frecuencias. Entonces la hipótesis alterna sería, bueno, si las cartas negras y las cartas rojas aparecen con frecuencia, la alterna sería lo opuesto. En este caso las cartas negras y las rojas no aparecen con igual frecuencia. Y vamos a tomar un alfa en este caso de 0.01. Y la regla de decisión dice si se rechaza la hipótesis nula si el valor chi observado es mayor que el valor chi de tabla. De lo contrario, no se rechaza la hipótesis nula. Ahora bien, como se han extraído las 200 cartas, los resultados fueron los siguientes. Esto fue lo observado. Carta negra, 115. Carta roja, 85. Total, 200. Pero estos son datos de frecuencia observados. Cuando se utilizan las pruebas de ajuste de la chi cuadrada, hay que tener los datos de frecuenciales observados y los frecuenciales esperados. Esos datos observados los vamos a anotar con la letra O. Las frecuencias esperadas las vamos a anotar con la letra E. Se basa en que de una baraja bien mezclada se esperará extraer al azar un número igual de cartas rojas y negras. En este ejemplo, las frecuencias serían esperadas, en este caso, cartas negras 100, cartas rojas 100, eso nos daría un total. Un detalle aquí, tanto las frecuencias observadas como las frecuencias esperadas tienen que ser el total de frecuencias. Fíjense que en las observadas nos dio 200, en las esperadas no puedo esperar sino que sean 200. Ahora, ¿dónde sacamos esta condición de que sean iguales? Pues, igual número. Los valores de frecuencia esperada se determinan por leyes de azar o por alguna teoría científica, pero generalmente son por leyes de azar o teorías científicas que uno determina los valores esperados. Ahora, la idea aquí es calcular el valor observado, el chi observado de la variable chi. Bueno, esa variable chi observado se calcula con esta fórmula. No es la única fórmula, pero una de las fórmulas es sumatoria. Frecuencias observadas menos frecuencias esperadas al cuadrado entre frecuencias esperadas. Lo que hacemos es hacer una sumatoria de todo eso y conseguimos el valor de chi observado. En este caso seríamos reemplazar observado 115, esperada 100.
observado 85, esperada 100, porque solamente tenemos negras, rojas. El valor esperado, 100. Los valores observados, en este caso, 100. Claro, porque son los valores observados, sí. Si vuelvo a sumar 100, en total, eso nos daría, igual a sus valores, 4.5. 4.5. Muy bien. Pasemos a la siguiente lámina. Aquí dice, cualquier problema de chi cuadrado, cualquiera, puede resolverse en forma tabular como sigue. En una parte, en que están las filas, aquí tenemos negras, rojas, aquí valores de frecuencia observada, frecuencias esperadas, la diferencia entre las observadas menos las esperadas, las frecuencias, la diferencia de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado, y la expresión matemática que me permite calcular la chi observada. En este caso, frecuencia observada 115, como vemos al principio, 85 la roja, 100 las negras en esperado y 100 las rojas en esperado. Y tenemos aquí entonces las diferencias, todos estos términos elevados al cuadrado. Aplicamos esta expresión matemática en cada una de esas filas y lo que hacemos después es sumar 2,25, eso nos daría 4.5, perdón. Para hallar, ahora, para hallar la chi de tabla, simplemente necesitamos los grados de libertad. Pero ¿cómo calculamos los grados de libertad? Bueno, los grados de libertad en este caso se calculan como entradas menos 1. En este caso son dos filas. Fíjate que esta no es una tabla de contingencias. Dos entradas, o sea, que le puse una expresión matemática que decir R menos 1, es decir, esa R significa fila menos 1. En este caso hay dos filas, menos 1 es un grado de libertad. Entonces, con ese grado de libertad y con el nivel de significancia que tenemos, que es 0.01, se va a la tabla de chi cuadrado y el valor chi de tabla es 6.64. Y ahora lo que hacemos es contrastar el valor de la chi observado y el valor de alfa, en este caso de la chi alfa de tabla. Al comparar vemos que la chi observada, yo digo observada en el sentido que podemos calcular con los datos muestrales, es 4.5. Vemos que ese valor es menor que la chi de tabla. Por lo tanto, según nuestra regla de decisión, no se rechaza porque se rechazaba si era mayor. En conclusión, en esta muestra, las cantidades extraídas de carta roja y negra no difieren significativamente, no difieren de lo que se espera por simple azar, no difiere significativamente. Nota, los valores esperados se calculan por alguna, bueno, eso lo mencioné, por la ley de azar o por alguna teoría científica. Vamos ahora a las pruebas de homogeneidad, dos o más muestras, una variable de criterio. Fíjense, esto es muy importante. Pruebas de homogeneidad, dos o más muestras, una variable de criterio. Dos o más muestras, una variable de criterio. La prueba chi cuadrada se usa con frecuencia para determinar si dos o más poblaciones son homogéneas. Con esto se quiere decir que la distribución de datos son similares con respecto a una variable de criterio en particular. Veamos el siguiente ejemplo para poder entender esa parte. Evalúa la cantidad de... Vamos a este un ejemplo extraído simplemente para que pueda entender el término de homogeneidad. Uno del ejemplo sería evaluar la actitud de demócratas y republicanos referente a una ampliación de los servicios de salud mental en un estado determinado. Fíjense, dos o más muestras. Tenemos dos muestras, demócratas, republicanos. Una variable de criterio, actitud con respecto a los servicios, a una ampliación de los servicios de salud mental. O sea, aquí estamos hablando que si dos o más poblaciones, en este caso, si dos o más poblaciones tienen igual homogeneidad, o sea, tienen para un mismo criterio. En este caso, vemos que tenemos dos muestras, demócrata y republicano, y en este caso, la variable de criterio sería que se tiene la misma magnitud, la misma actitud para la ampliación de los servicios de salud mental. Para realizar tal estudio se extrae una muestra aleatoria de miembros de cada partido a partir de la población.
En todo el estado en todo el estado demócrata y republicano, y cada individuo en ambas muestras responden a la escala. Las puntuaciones se clasifican entonces en una categoría favorable o desfavorable. Favorable o desfavorable. Se obtuvieron las siguientes frecuencias. Porque aquí nos dice en este caso, claro, aunque no lo dije al principio, ¿verdad? Bueno, en este caso, lo que la hipótesis nula está diciendo que las dos poblaciones son homogéneas, o sea que no difieren con respecto a la variable de criterio. Ok, hay que contrastar para ver eso. La hipótesis alterna es que las poblaciones no son homogéneas. Claro, si la hipótesis nula dice que son homogéneas, la alterna es lo opuesto. Y alfa 1%. Ahora, ¿cómo calculamos los grados de libertad? Aquí. Bueno, los grados de libertad aquí, porque para poder entrar a la tabla de chi cuadrado, los grados de libertad, sería, yo lo llamé acá C-1 que multiplica R-1. Bueno, ya saben, ya se aprendió en el problema anterior que R-1, R fila, en este caso C sería columna. Entonces sería C-1, R-1. En este caso, como son dos columnas, dos filas, multiplicado 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1, es 1. Entonces el grado de libertad es 1. Pero la fórmula que se aplica es 2 menos 1, 2 menos 1, 1. Con este grado de libertad y el alfa 1%, se va a la tabla de la chi y se consigue el valor de la chi de alfa de tabla. Y eso nos da 6.64. Y ahora contrastamos el valor de la chi observado con el no observado o calculado con los datos muestrales y la chi, en este caso la chi de tabla. Vemos que la chi observada es mayor que la de tabla, entonces rechazamos h sub 0. En conclusión, las dos poblaciones no pueden considerarse homogéneas con respecto a la actitud de ampliar los servicios de salud mental. Muy bien. Y por último, que se usa muchísimo, pruebas de independencia. Fíjense, pruebas de independencia. Una muestra, dos variables de criterio. Una muestra, dos variables de criterio. Fíjense que en el caso anterior fueron dos muestras y una variable de criterio. Acá es al contrario. Una muestra, dos variables de criterio. La prueba de una muestra de independencia difiere de la prueba de homogeneidad en que para cada miembro muestral se miden dos variables. La muestra utilizada en una prueba de independencia consta de elementos extraídos aleatoriamente a partir de la misma población. Esta prueba se utiliza para verificar si las mediciones de variables de dos criterios son independientes o están asociadas entre sí en una población dada. Tales pruebas pueden emplearse en variables tales como nivel de educación e ingreso, tipos de llanta para automóviles de pasajeros y la duración de las llantas medida por el número total de kilómetros recorridos, entre otros. Veamos el siguiente ejemplo. En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos a partir de encuesta en una muestra aleatoria de 128 miembros de una cierta población respecto de si cada uno estaba a favor o en contra de dos tipos diferentes de acción propuesta. Entonces, veamos la primera tabla de la chi cuadrada de independencia basada en las respuestas de personas a dos cuestiones de actitud. A favor, en contra, a favor, en contra. A favor, en contra. A favor 40. A favor, en contra, 28. En contra, a favor, 50. En contra, 18. Esto nos daría 68. La 68, la sumatoria de todo esto, se sumó esta columna 136 y se sumó esta fila 136. Prueba chi cuadrada de independencia basada en la respuesta de personas a dos cuestiones de actitud. A favor 40. A favor, en contra, 28. Esta tabla de frecuencias observadas, esta es una tabla de frecuencias observadas, se obtiene asignando a cada individuo a una de las casillas de una tabla 2×2 con base a la respuesta a dos preguntas. La frecuencia esperada se obtiene manipulando las frecuencias marginales.
90 y 46. Fíjense, 90 y 46. Recuerden que las frecuencias esperadas se obtienen por ley de azar o por alguna teoría científica. En este caso, tomamos en cuenta las frecuencias marginales de M y N, que serían 40 y 90 y 46. Y lo que hacemos es crear la misma tabla, a favor, a favor, a favor, en contra, a favor, en contra, y sería por ley de azar, igual en proporción de distribución. Entonces sería, por ejemplo, para el caso de 90, ¿no? Que sería a favor 45, en contra a favor 45, se nos daría 90, y a favor en contra 23, en contra 23. Si sumamos todo eso, arriba nos da 68 la fila y abajo al final nos da 136, que es el total de la frecuencia. Los datos de las tablas anteriores se someten a la prueba chi cuadrado a fin de probar la hipótesis nula de que las actitudes de las propuestas 1 y 2 son independientes. En este caso, alfa es 0.01. Entonces, como yo le mencioné al principio, se puede hacer una tabla de la siguiente manera, en la chi cuadrado, que tenga frecuencias observadas, frecuencias esperadas, la diferencia al cuadrado y la expresión matemática que nos permite calcular a la chi observada o muestral. Fíjense, observado en este caso 40, 28, 50, 18, se nos daría 136. La frecuencia esperada 45, 23, 45, 23 nos da 136. Y ese valor observado nos da 3.285. ¿Cómo se determinan los grados de libertad? Bueno, en este caso es una tabla de 2×2, como al principio, ¿verdad? Entonces sería C-1, que es columna -1, multiplicado por R-1, que es fila -1, nos daría 2-1, 2-1, C1. Para calcular a la chi de alfa, nos vamos a la tabla con 1% y estos grados de libertad, y eso nos da 6.64. Lo que contrastamos son el valor observado y el valor de la tabla. La chi observada da 3.285, que es menor que la chi de alfa, que es 6.64. No se rechaza la hipótesis nula. Y hasta donde se sabe, las actitudes a la propuesta I1 y 2 son